y mujeres que vienen, Padre Santo, a buscar una respuesta, Señor amado, o calma, Padre Santo, en su corazón, mi Dios amado. Tu Espíritu Santo, Señor, esté trabajando, estés haciendo su obra, Señor amado, en cada uno de nosotros, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Hay quietud en el corazón, Padre Santo. Trae paz, trae seguridad, Señor amado, en ti, Padre, porque tú estás lidiando, porque tú estás trabajando, Señor amado, en las áreas de nuestras vidas. Tú estás trabajando ahí en esa necesidad, en ese problema, Padre Santo. Tú estás en ese lugar, Señor. No estás ajeno, Padre Santo, a nuestras necesidades, Señor. Gracias te damos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor. Toda artimaña del enemigo, Señor, que quiera, Padre Santo, estorbar tu palabra, echamos fuera en el nombre de Jesús de este lugar, Padre Santo. En el nombre de Jesús las mentes son liberadas, Padre Santo. Esos pensamientos negativos se desaparecen en el nombre de Jesús, Padre Santo. Todo corazón, Padre Santo, que está entenebrecido, mi Dios amado, ahora trae paz, Señor, liberación, Señor amado, para que tu palabra, Señor, halle cabida en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Solo tu presencia en este lugar, Padre Santo, trayendo libertad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos. Que Dios les bendiga. Quiero contar algo cortito antes de comenzar con la palabra. Un pequeño testimonio. Es para que la iglesia, bueno, aquellos que muchas veces tienen prejuicios, o aquellas personas que de repente no se animan, pero yo siempre digo algo: hay que honrar a nuestros líderes, amén. Hay que reconocer a los líderes que Dios pone sobre nosotros, y hay que saber de que Dios usa, amén, de que Dios da palabra a través de ellos. Y cuando la iglesia, cuando cada uno de las ovejas tiene necesidad, tiene problema, tiene dificultad, ¿sabe qué? Tengan la confianza de acercarse, tengan la confianza de ir, porque algo Dios siempre tiene que hablar, amén. Muchas veces pasamos circunstancias en nuestras vidas solo porque no nos acercamos, y a veces decimos: es que no confío, es que nunca busco. No, hay que buscar. Para eso Dios ha puesto a los líderes, amén, para que usted vaya, usted va a recibir algo de parte de Dios. Yo siempre digo que usted no reciba quizás, o no se le abran las puertas, o de repente los líderes no le digan a usted: hace esto y sea la solución. ¿Sabe qué? Usted va a salir con paz en el corazón, amén. Es así. Mire usted, estuve pasando un tiempito como todos, ¿no? Hace unas 2 semanas atrás, creo, si no me equivoco, y estaba ahí bien fatigado, aturdido. Y a veces cuando nosotros como hijos de Dios estamos pasando circunstancias así, y aún así estamos sirviendo, estamos en la obra del Señor, suele pasar que a veces hasta las mismas promesas se nos olvidan. ¿Le ha pasado a usted? ¿Y sabe qué? Y después de poder buscar por aquí, buscar por allá, hacer las diligencias que tenemos que hacer, pensar, meditar, buscar en la palabra, ver qué es lo que pasa y no conseguir respuestas, pues están las personas que Dios ha puesto, amén, que nos lidericen, las autoridades que Dios ha colocado, amén. Y si usted aprovecha de eso, mi hermano querido, va a ser bendecido. Usted sabe que en la iglesia la principal autoridad es la profeta Náyara, ¿no es? Luego viene el apóstol, la profeta Katana, y de ahí vienen los ministerios. Amén. Mire usted, yo comencé a buscarlo, llamé al apóstol, fui a su casa, ahora ya el apóstol comenzó a no dar una palabra más acá. No me dio una solución, pero ¿sabe qué, hermano querido? Salí con una paz en mi corazón. Y eso es lo que a veces el hombre, usted necesita, saber de que alguien está ahí, que Dios no lo ha dejado solo, amén. Y me acuerdo que cuando yo hablé con la pastora por teléfono, la pastora Náyara, bueno, ya hablamos un poquito, pasó eso, ella me volvió a escribir después de unos días y me dice: hijo, esta semana va a ser la semana, confiemos, algo va a pasar. ¿Y sabe qué? Pasó, amén.
hubo respiro, porque uno siempre espera respiro en medio de las turbulencias, en medio de las dificultades, ¿sí o no? Así es, cuando uno está todo desesperado sin saber qué hacer, no queda otra, mi hermano, de quedarnos quietos, haciendo lo que tenemos que hacer. No importa de rodillas, no importa llorando, no importa quizás de arrastre, pero usted tiene que estar ahí, sujeto, amén, obedeciendo. ¿Y sabe qué, mi hermano querido? Y Dios fue bueno. Yo le digo al Señor, caramba, te pasás, le digo al Señor, que los hace a uno estar hasta lo último allá, que uno queda ahí como zombie a veces, por las pruebas, por las dificultades, las cosas que vienen a veces a nuestras vidas. Y uno le clama a Dios y espera, hace y espera y no hay nada. Así le digo al Señor muchas veces cuando estoy ahí solito en mi tiempo de intimidad. Te pasás, le digo. Porque así pasa, a veces Dios, y dice la palabra que Dios nunca va a permitir que nos vengan pruebas que no podamos soportar. Pero eso se nos olvida cuando estamos en crisis. Amén. Juan capítulo 9, versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Será que me pueden poner una melodía por ahí bonita? Eso que quebran el corazón. Por favor, hermanito. Seguimos. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A ver, quedémonos con esta frase: sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego sigue diciendo, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahí está, hasta ahí vamos a leer. Unos jueves atrás, unos meses atrás, estuvimos compartiendo, también me tocó predicar. Y a mí me gusta predicar sobre los hechos de Jesucristo. Creo yo de que esa es la base del cristianismo. Amén. Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Todo hombre que Dios usa desde el púlpito, todo lo que habla, lo que predica, lo que da a la iglesia, siempre tiene que ser la base Jesucristo, porque ese es el fundamento principal. Amén. Si predicamos otras cosas, estamos perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesucristo no fue un hombre motivador. Jesucristo vino a dar una palabra de cambio. Amén. Vino a decir: y esto es negro y esto es blanco. Vino a decir: si no te arrepentiste vas a morir, te vas a condenar. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y a mí me gusta predicar sobre los hechos de Jesucristo, porque es interesante, mi hermano querido, que cada historia, quizás usted la lee y no parece que tenga una palabra para usted, o no la entiende, pero tiene un significado. Hay una enseñanza de Dios para su iglesia, para estos tiempos y para todos los tiempos de la era de la humanidad. Anteriormente, en los versículos 8, desde el versículo 7, la Biblia habla de que Jesús fue a una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Usted sabe de que Dios es un Dios fiestero, a Dios le gusta la fiesta. Él creó 4 fiestas en el pueblo de Israel. 4 fiestas anuales se celebraban. Esta era la fiesta de los tabernáculos. Si usted recuerda la fiesta de los tabernáculos, que ellos recordaban cuando el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto, en tiendas. Era un recordatorio para ellos. Y aparte de eso, también ellos celebraban esto por la cosecha que habían tenido en aquel año.
Y la Biblia habla, mi hermano, de que si usted lee la palabra en Juan capítulo 7 en adelante, la Biblia habla de que sus hermanos, los hermanos de Jesús, no le creían a Jesús. Ahí está la palabra. Y muchos de ellos una vez le dijeron, bueno, pues si vos haces estas señales, pues andá al mundo. Claro que voy a hacer. Más adelante la palabra habla de que Jesús fue a la fiesta y en la fiesta hubieron varios sucesos. Uno de ellos fue este. Antes de eso, sí, Jesús ya le había dicho al pueblo, y él se había levantado y había irrumpido en el gozo de la gente. Una de esas, él dijo, no, es que en el último día, dice aquí, de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, el que tiene sed, venga y beba. Y en otra ocasión, él se levantó nuevamente en esa misma fiesta y dijo, yo soy la luz del mundo, y gritaba. La gente no le entendía. Pero mire usted, cada enseñanza, cada historia tiene algo de que Dios le estaba hablando a su pueblo en aquel entonces. Muchos no le creyeron, quizás todos. Estaban nublados, prácticamente estaban ciegos, porque incluso mataron al Mesías. Y Jesús iba mostrando cómo estaba la gente en aquel entonces, cosa que es semejante en este tiempo. Hoy en día hay muchas personas que buscan a Dios a su manera y muchos creen en Dios. La Biblia habla, la historia misma muestra de que el hombre por naturaleza siempre tiende a buscar una deidad. Así es. Siempre tiende a creer en algo sobrenatural, algo que va más allá de nuestro mismo entorno como seres humanos. Así es, mi hermano. Entonces, y Jesús le iba mostrando de una u otra forma un camino, una manera de cómo ellos podían recibir quizás la paz que buscaban, o recibir, qué sé yo, una respuesta. Pero él siempre mostrándose como que él era el enviado de Dios. En otra ocasión dice la palabra que de repente le trajeron a Jesús en la misma fiesta una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y en esta historia Jesús muestra cómo era el corazón del hombre. Cómo estaba el corazón del pueblo de Israel en aquel entonces, hasta tal punto, mi hermano querido, que armaron una situación para tentarlo a Jesús, para condenar a una mujer. Pero sin embargo ellos estaban buscando la forma de cómo matar al Mesías. O sea, el corazón del hombre estaba distante de Dios, celoso de Jesús, porque eso tenían, celoso de perder la autoridad que ellos tenían como autoridades religiosas en aquel entonces. Cosa que pasa en este tiempo muchas veces. Más adelante Jesús se demuestra como la luz del mundo nuevamente a la gente, diciéndole, yo soy la luz. Dice la palabra que él se fue y se paró delante de los candelabros, que había unos candelabros grandes, eran grandes, casi de 2 metros de altura. Dice según la historia, que él fue y se paró adelante y ahí gritó. Y esos candelabros todos los días tenían que estar alumbrando. Su luz era continua. Y él se paró y dijo, yo soy la luz del mundo. No sé si usted está entendiendo. Y le mostraba a los discípulos, le mostraba a la gente como que él era la luz que ellos necesitaban, en la cual ellos podían cobijarse y a través del cual ellos podían ver con claridad lo que Dios quería que ellos vean. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque ellos estaban ciegos. Pasó eso, mire usted, y de repente Jesús usó un ciego. Un hombre ciego de nacimiento. Pero yo creo que nada de lo que sucede en la vida está al azar. Dios todo lo tiene controlado. Imagínese usted, este hombre comenzó a nacer, si sacamos las cuentas, no sé cuántos años tendría, pero el asunto es que yo me imagino que en el tiempo adecuado, Jesús o Dios juntó a los padres de estas dos personas. Se enamoraron, hicieron como dice la ley, se casaron y lo engendraron a este hombre. ¿Dónde estaría Jesús? No sé. Quizás estaba pequeño, pero Dios, hermano querido, todo lo tiene controlado. Amén.
todo Dios lo tiene controlado. Pareciera, mi hermano querido, que nada no es así. Cuando suceden cosas en nuestra vida que no entendemos o que no encajan. O aún así, mi hermano, cuando de repente nuestros mismos hermanos o nuestras mismas personas cercanas, ¿sabe qué? No van a entender tampoco. Lo único que hacen muchas veces, ¿sabe qué? Es apuntar, tocar la llaga, empujarlo, en vez de animarlo y levantarlo, ¿me entiende? Hay situaciones así. Y ahí está Jesús. Ahí está Dios haciendo el trabajo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para poder hacer de que este hombre en el momento adecuado, en el momento propicio, esté donde tenía que estar. Porque Jesús iba a pasar por ahí a traer una tremenda enseñanza para el pueblo de Israel y para nosotros en este tiempo. Amén. Nada sucede al azar. El hombre espiritualmente está ciego. ¿Y sabe qué? Sus ojos necesitan ser abiertos. La Biblia habla que el hombre sin Dios está perdido. Hay mucha gente allá afuera. Es más, aún en la misma iglesia hay muchas personas que están ciegas, que no pueden ver, no lo pueden ver a Dios. Pero aquí la palabra también nos habla de que hay mucha gente allá afuera que necesitan hombres y mujeres como usted y como yo, que podemos ver, que hemos visto, que Dios nos dio la vista y pudimos entender el mensaje, recibimos la palabra y esa palabra tenemos que transmitir a tanta gente que necesita también que la luz de Cristo sea iluminando sus mentes y su corazón. Amén. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? A veces por egoísmo. Egoísmo, si ya somos egoístas muchas veces, ¿sabe qué? Inconscientemente. Sencillamente no hablamos. Sencillamente no compartimos. ¿O sabe qué? A veces sabiendo no lo hacemos, quizás por temor. O muchas veces porque de repente no tenemos ciertos conocimientos. No, igual tenemos que hablar. De lo que Dios ha hecho con nosotros podemos compartir. Amén. Podemos hacerlo. Entonces el hombre necesita, y la misión de Jesús era de abrir los ojos de los hombres. Esa era la misión de Jesús. Y Jesús tomó la ceguera de este hombre, esa ceguera física de este hombre. ¿Y sabe qué? Y demostró las etapas de poder discernir espiritualmente. Las etapas del discernimiento y de la vista, que usted lo puede ver en el versículo 8 al 41 de este mismo capítulo. El asunto es que, dice la palabra, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Dice al pasar, no dice por dónde, no menciona el lugar. Pero sí, Jesús estaba pasando por algún lugar. Y siempre cuando Jesús pasaba por algún lugar, siempre Jesús dejaba algo especial. Amén. Y cuando escuchamos y vemos esta palabra que Jesús pasaba, estamos indicando de que Jesús estaba caminando, de que Jesús estaba activo, de que Jesús estaba cumpliendo la misión que Dios le había encomendado. De que Jesús, ¿sabe qué, mi hermano querido? No tenía descanso, porque Él decía siempre, y lo dice más adelante, pronto llega la noche y mientras está el día hay que trabajar. Y mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Por eso Él iba de un lugar a otro, predicando, anunciando el mensaje de salvación, sanando, mientras muchas personas por ahí comenzaban a hablar, no, Él es bueno, no, Él es el Mesías, no, Él es un profeta, o de repente los religiosos estaban por ahí quizás queriendo manipular circunstancias para hacerlos caer a Jesús. ¿Sabe qué? Jesús estaba sanando, Jesús estaba liberando, Jesús estaba pasando para dejar algo especial. Amén. Jesús estaba dejando huellas, estaba cumpliendo la misión. ¿Sabe qué, mi hermano querido? Estaba haciendo ejemplo de lo que sus hijos en este tiempo tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Donde usted esté, donde nosotros vayamos, con quienes estemos, siempre tenemos que estar haciendo algo, predispuesto a que Dios nos use. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si estamos ciegos? ¿Cómo lo va a hacer si no podemos ver? Ahí está la palabra. Dice, al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Mire usted, había algo en el hombre que atrajo a Jesús, pero no solamente a Jesús, a sus discípulos también.
Dice la palabra que Jesús lo vio, lo que demostró el interés para Jesús, lo que demostró cuidado de él para este hombre, lo que demostró preocupación por este hombre y también compasión por este hombre. Y por otro lado también los discípulos algo vieron especial en este hombre. Fíjese usted que en otras ocasiones, ¿sabe qué? Había otro ciego que decían: Jesús, hijo de David, y gritaba, ¿se acuerdan? Y ellos le decían: Señor, despídelo, le decía. Pero a este no le dijeron así. Algo especial traía este hombre. ¿Se da cuenta? Hasta tal punto que ellos le preguntaron al Señor: Señor, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres para que él viva así? Imagínese usted ciego de nacimiento. ¿Será posible que Dios sea tan malo como para hacer de que una persona de nacimiento nazca con alguna deficiencia? Como por ejemplo este hombre ciego, no podía ver, no podía disfrutar la creación de Dios, qué sé yo, conocer a sus padres, ni él mismo podía conocerse, mucho menos otras cosas más. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús respondió, ¿sabe qué le dijo? Ahí está el versículo: sino para que las obras de Dios, ¿qué más dice? Sean manifestadas en él. ¿Se da cuenta? Para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Estos discípulos también sintieron algo especial. Fueron movidos de una u otra forma. Tuvieron preocupación. Pero luego preguntaron: Señor, ¿será que está en pecado? ¿Qué haría nomás, no? Vos no lo sabés de repente, que todo lo sabés. Porque ellos sabían quién era Jesús. Unos capítulos atrás, muchos se fueron, dice la palabra, del lado de Jesús. Y Jesús le dijo a los discípulos: ¿y ustedes no se van a ir también? Y Pedro se levantó y le dijo: Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida? Amén. ¿Se da cuenta? Y este hombre tenía algo especial. Pero y ahí estaba las indirectas del hombre, las incertidumbres. ¿Y no se da cuenta usted que pasa así en nuestro tiempo hoy en día? ¿Ah? Cuando de repente usted pasa alguna prueba. ¿Cuántos han pasado pruebas, a ver, en esta semana? ¿O están pasando dificultades? Levante la mano, no tenga vergüenza. Ahorita aquí con la varita mágica vamos a hacer que se solucione todo. Amén, todos pasamos. Pero ¿sabe qué, mi hermano querido? ¿Le ha pasado a usted que de repente usted está pasando una situación tan crítica en su vida? Y le digo, Suren, oye hermano, ¿qué habrás hecho pues vos, no? ¿Qué habrás hecho nomás ese hermano? ¿Por qué será que está así? No es posible todo el tiempo. ¿No le ha pasado así a usted de repente, diciendo así? ¿O de repente escuchó de alguien hablar de usted así? Estaban así los discípulos. Había algo especial en este hombre. Claro, todos somos especiales, amén. Delante de Dios somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, somos hijos de Dios, comprados por precio de sangre. Aquí queda a un lado el nombre o la posición de la iglesia. No, todos somos hijos de Dios, amén. Y Dios nos ama. Pero también todos vivimos en esta tierra, amén. Todos vivimos en esta tierra, en este cuerpo pecaminoso que quiere hacer lo malo. Tenemos un adversario que va a buscar manera de cómo hacer que nosotros caigamos, tropecemos o de repente, mi hermano, que nos estanquemos. Pero también esta carne que nos impulsa a hacer lo malo, pero la palabra habla de que es mi decisión. ¿Qué le dijo Jesús a esos dos hermanitos que estaban ofreciendo sacrificio en Génesis? Cuando él aceptó el de uno y el otro se enojó. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué te enojas tanto? El pecado está a la puerta, pero es tu decisión. Amén. Ahí está. ¿Y sabe qué, mi hermano? Y vamos a pasar dificultades. El cristiano va a pasar dificultades. Pero como hijo de Dios, que somos importantes delante de Dios y somos hermanos en la fe, lo que debemos hacer, ¿sabe qué es? Como Jesús. Jesús vio algo en este hombre, pero al verlo tuvo compasión. Al verlo se interesó en él. Al verlo se acercó a él. Porque cuando yo me acerco, conozco, amén, entiendo, veo la situación bien.
de primera mano, no de oída, no de lejito. Ah, no, es que me va a pedir plata. Ah, no, es que voy a tener que darle sí o sí algo. No, Él se acercó y tuvo compasión. Amén. Y esa es la doble forma de vivir del cristianismo en este tiempo. Algo que la palabra de Dios nos está ahora dando a nosotros. Dios, es que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Jesucristo. Amén. Porque vamos a estar pasando circunstancias. ¿Y sabe qué, mi hermano? Y las cosas van a empeorar todavía. Así mismo, pues la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y solamente aquellos que perseveran, dice la palabra, aquellos que permanecen, aquellos que llenan sus lámparas de aceite, eso van a proseguir. Amén. ¿Para qué estamos los hermanos en la fe? Para ayudarnos, para motivarnos, para animarnos, para impulsarnos, para decirnos: no lo dejes, seguí adelante, vamos. Posiblemente no le solucionemos el problema, pero qué lindo es cuando uno está ahí, cuando siente la compañía de ese hermano, aunque no te diga nada, no importa, porque a veces empeoramos las cosas al hablar. A veces somos así, pues, ¿no? Un poquito imprudentes. Y Jesús le dice a sus discípulos: no pecó ni él ni sus padres. ¿Qué le dice? Sino para que las glorias de Dios, o las obras de Dios, perdón, se manifiesten en él. Y yo creo que las obras de Dios se han manifestado en su vida. Amén. Porque del momento que usted vino a los pies del Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Sus ojos se abrieron. Y esa es una obra que Dios ha hecho. Lo mejor para el hombre, que Dios te abra tus ojos. Y yo creo, mi hermano querido, que desde el momento hasta ahora, usted cuántas obras de Dios ha visto en su vida. Cuántas veces Dios ha obrado bien en usted, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en el negocio, en el trabajo, en esa enfermedad, en la dificultad de que pasa. Cuántas veces ha recibido ánimo. Cuántas veces de repente vino una palabra que usted no se esperaba, Dios obrando. Amén. ¿Cuántas veces esa situación en la que se encontraba usted de repente se tornó para bien? Usted lo vio y quedó asombrado y decía: caramba, lo que Dios hace, porque Dios se glorifica. Así Dios obra. Amén. Claro que muchas veces, hermanos, sufrimos porque hemos sido desobedientes. Sufrimos en la vida muchas veces porque saltamos etapas. Hay consecuencias, claro que sí, pero aún así Dios es tan amoroso, mi hermano, que esas etapas saltadas Dios las puede tornar también en bendición para que Él sea glorificado. Amén. Y eso era lo que Dios había preparado muchos años atrás, antes de que este hombre naciera. Me imagino a Dios en sus planes eternos que Él tiene. En la mente ya este hombre ciego, pobrecito, va a sufrir. Pero yo voy a ser glorificado, porque cuando usted y yo vivimos en esta vida, cuando usted y yo nos movemos en las diferentes áreas de nuestras vidas, mi hermano querido, ¿sabe qué? Es para que Dios se glorifique. Cuando usted y yo anda bien, Dios se glorifica. Cuando usted y yo trabajamos bien, Dios se glorifica. Amén. Cuando usted sirve bien, Dios se glorifica. Cuando usted se congrega, Dios se glorifica. Cuando usted deja de hablar malas palabras, Dios se glorifica. Cuando usted reacciona bien, Dios se glorifica. Y eso tenemos que buscar, que Dios sea glorificado. Y eso buscaba Jesucristo. Eso buscaba Él. Por eso le decía al Señor: Señor, no sea mi voluntad sino la tuya. Porque eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que Dios sea glorificado. ¿Están conmigo? Amén. Ahí está la palabra. Así que no pecó este ni ese. Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Sabe qué? Esta pregunta sí, porque había una creencia en aquel tiempo, en la cultura judía, de que las calamidades, el sufrimiento o el gran sufrimiento que mucha gente pasaba era resultado de un gran pecado. Similar a lo de ahora, ¿no? Parecido a lo de ahora.
siempre digo algo, cuando estemos pasando circunstancias difíciles, pensemos, ¿es posible que Dios está permitiendo esto en mi vida? Porque es posible que Dios permita circunstancias como este hombre para que Él se glorifique. Otra, ¿será posible que mi enemigo, mi adversario, no su hermano, no? Mi adversario, el diablo, está poniendo trabas delante mío para que no siga adelante? ¿Está metiendo sus manos cochinas? Otra, ¿será que yo estoy en pecado de repente? ¿Estoy haciendo algo mal? Y de repente estoy llevando mi castigo, porque muchas veces vienen de repente los problemas. ¿Y sabe qué? Y no nos damos cuenta que hace tiempo atrás hicimos algo. Y todo tiene un castigo. Amén. Sembramos y cosechamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda usted? De repente el pueblo de Israel comenzó a tener una hambruna, vino en Jerusalén. Y dice la palabra que el rey se dobló rodilla y le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué esto? Y Dios le dijo: por las cosas que pasaron con Saúl. Habían pasado años ya. ¿Se da cuenta? ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Hacer esto y esto y esto. Y hizo eso, se acabó todo. Mi hermano querido, si nosotros entramos o somos conscientes de hacer las cosas y las hacemos mal, ¿sabe qué? Vamos a cosechar cosas malas. Por eso siempre digo, al menos a los jóvenes ahora, ¿no? No salten etapas en su vida. Amén. Porque créanme algo, que las etapas Dios no se las va a devolver. Esas etapas pasaron, los años pasaron y pasaron, pero van a sacarles factura en su momento. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún así Dios es tan amoroso, mi hermano querido, que usted la va a sufrir, pero Dios va a estar ahí para sustentar, para apoyar. Amén. Y si esas etapas las podemos comenzar de nuevo, hay que hacerlas. ¿Sabe qué? ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Amén. Hay que hacerla para que Dios se glorifique. Entonces, eso pasaba en la cultura de los judíos. Por eso, mi hermano querido, cualquier persona que pasaba dificultades grandes, ya sabían, los enfermos, las personas así ya sabían de que toda la sociedad pensaba que esa persona estaba en un pecado grande. Por eso pasaba así. ¿No? Parecido no es como ahora. Pasa, ¿no? Pasa, a veces pasa. ¿Sabe qué, mi hermano querido? El Hijo de Dios pasa dificultad. Amén. El Hijo de Dios pasa pruebas graves. El Hijo de Dios pasa dificultades. La vida cristiana, mi hermano, es llena de dificultades, llenas de problemas. Porque aparte que este cuerpo quiere hacer lo malo, tenemos un adversario que tiene poder también y quiere destruirnos, quiere hacernos retroceder. Pero también sabemos de que Dios vive en nosotros. Amén. Antes Dios no vivía en la vida del hombre, pero hoy día Dios vive en tu vida. ¿Cuándo dicen amén? Si usted le recibió al Señor en su corazón como Señor y Salvador, Dios vive en usted. Y esa es la ventaja del Hijo de Dios. Esa es la ventaja que tenemos, que hay un ayudador. Hay alguien que nos ayuda, que cada día nos motiva, dice la palabra, y nos testifica nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Te recuerda que eres hijo. Pero es grave porque muchas veces las turbulencias nos nublan y ¿sabe qué? Ni siquiera escuchamos esa voz. Yo le decía al Señor: Señor, yo soy tu entrenado, ¿acaso le decía? ¿Sabe qué? Creo yo de que para hablarle a Dios no tenemos que ir, no como los santos y los santos ahí. Ay, que no suene nada, que así. No, usted tiene que ser como usted, hable con Dios. Enójese, pues, exprese su enojo. Si Dios quiere escucharlo, amén. Dios quiere que usted le cuente sus cosas. Si usted está enojado, pues enójese y dígale al Señor: estoy enojado. ¿Sabe qué le decía yo al Señor? Muchas veces le he dicho, y después Él me responde, ¿sabe cómo me responde? Proveyendo. Yo le digo: Señor, pero si nosotros como padres, yo como padre le digo al Señor, si tengo la posibilidad de darle a mi hijo lo mejor, yo prefiero quedarme sin nada para darle a mi hijo lo mejor. Pero Señor, muchas veces le he dicho: yo no puedo ahorita. ¿Sabe qué? Yo le digo: pero vos sos el dueño de todo, le digo al Señor así.
ahí molesto. Sos el dueño de todo. Sos el dueño del oro, de la plata. Y vos mismo decís, no necesito nada de ustedes porque todo es mío. Y yo soy tu hijo, le dije. Comprado por precio. Tu hijo murió en la cruz por mí, sufrió por mí, le dije. Y no es posible que yo viva así, le dije. ¿Se da cuenta? No es malo ser sincero con Dios. Si yo soy malo, le digo, quiero darle lo mejor a mis hijos, pero no puedo. Y si mis hijos me fallan, yo los amo igual. Y vienen y me piden, yo le voy a dar igual. Pero yo soy tu hijo, Señor. Y vos sos mi padre. ¿A quién más voy a pedir? Así es Dios. Y es la forma en que nosotros tenemos que ser con Dios también sinceros. Amén. Si tienes que llorar, llore delante del Señor. Si tienes que reír, ría. Si tienes que danzar ahí solito, hágalo como loco, como loca, no importa. Pero estás en la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué, mi hermano querido? Disfrutemos, intentemos disfrutar aunque es difícil. Pero disfrute su momento de dificultad. ¿Sabe por qué? Porque las obras de Dios se van a manifestar a favor de usted. Amén. Así que si usted está pasando ahora circunstancias en sus vidas, circunstancias difíciles, ¿sabe qué, mi hermano? Es para que las obras de Dios se manifiesten en usted. Amén. Ahí en su enfermedad, ahí quizás en su trabajo, ahí en su negocio, qué sé yo, en su familia, con sus hijos. No sé lo que usted esté pasando ahora en este tiempo. Y si está en victoria, aún así todavía. Mucho más Dios se glorifica, Dios se alegra. Jesucristo vino a hacer las obras de Dios. Dice la palabra ahí más adelante, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar nada. Mire usted, él mismo decía, yo tengo que hacer, tengo que buscar forma de cómo atraer mi bendición. Amén. ¿Cómo él iba a salvar a toda la humanidad si no buscaba la forma de cómo obedecer lo que el Padre le había dado? ¿Cómo? Haciendo las obras del que le envió. Trabajando, activando, con fe y con seguridad. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? En el día, porque la noche no se hace nada. Jesús mismo lo dijo. Amén. Formas que Dios nos muestra para que nosotros podamos activar nuestra vida cristiana. Hermano, la vida cristiana es práctica. La vida cristiana es práctica, es práctica. La fe no es fe de boca. Yo tengo fe como el chavo ahí, no. La fe, ¿sabe qué? Es vida, es vivencia, es practicar, es mejorar, es cambiar, es ser diferente. Eso es la fe. Es orar, hablar con Dios, leer la palabra, practicar la palabra. Si está en servicio, servir con amor. Quizás sin fuerza, sin ganas muchas veces por las pruebas, pero usted está ahí firme, decidido. Amén. Eso es fe. Y Dios hace la diferencia. ¿Por qué? Porque Él quiere glorificarse para que sus obras sean manifiestas en usted. Y a su nombre. Pero ¿sabe qué, mi hermano querido? El día aún está. Y es necesario trabajar, Jesús dijo. Llega la noche y ya no hay tiempo. Trabajemos en este tiempo. Tiempo de gracia. Tiempo en que Dios está ahí listo para perdonarlo, porque Él sabe que usted y yo somos personas que pecamos y que siempre queremos hacer lo malo. Pero Él dice, mi gracia. Si han pecado, abogado tienen a Jesucristo. Busquemos perdón a Dios y digamos, Señor, perdóname. Jesucristo murió por nosotros y Él intercede por nosotros. Amén. Entonces yo les animo en el nombre del Señor, animémonos a vivir una vida cristiana activa, pero de la mano de Dios. Y si hay necesidad de ayudar a alguien, pues ayúdelo. Amén. Abrácelo, anímelo, fortalézcalo. ¿Sabe qué? Muchas veces a usted yo creo que le ha pasado, usted ha estado mal también, pero de repente alguien llegó peor o igual. Y comenzamos a hablar entre ambos llorando ahí, pero salimos animados, ¿no? Fortalecidos, porque así es la palabra entra y dice trabajando, va para allá y viene para acá también. Amén. Y qué interesante es esto. A mí me ha pasado muchas veces. Yo me llegan a veces ahí al taller para consejería y yo todo
trabajado, no por Dios, por las circunstancias, todo ahí herido también, llorando por dentro. Y de repente llegan, no, y pastor, venga, le digo, yo el machito ahí, no, yo todo destruido por dentro, pero firme en el Señor. ¿Y sabe qué? Llegan, comenzamos a hablar, a orar y a hablar con ella, pero nunca decir, yo también estoy así, que no. Siempre dando la confianza, porque ¿sabe qué? Aunque estemos llorando, aunque estemos necesitados, aunque estemos en lo último, ¿sabe qué? La fe puede estar firme. Amén. La fe puede estar firme, determinante, activa ahí. Eso no significa que usted es débil, no. Significa que usted y yo somos humanos. Amén. Somos humanos y que necesitamos día a día la presencia de Dios en nuestras vidas. Y a su nombre. Y qué lindo es, ¿sabe qué? Qué lindo es encontrar hermanos, hermanas, ¿sabe qué? Que vienen con una palabra. A veces pequeñas cositas nomás, que te animan, que te fortalecen. ¿Y sabe qué? Y aunque no te digan cosas grandes, uno siente que viene de parte de Dios y que no está solo uno. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no pecó él ni ella, ni sus padres ni él. Es que Dios quiere glorificarse para que la obra de Dios se manifieste. Amén. Así que mi hermano querido, Dios quiere iluminarnos esta noche. Más adelante le decía, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo el hombre puede percibir la palabra cuando Jesús decía, el que tenga sed, venga y beba? Pero ¿cómo está loco este? Está ciego, no pueden entender. O de repente cuando Jesús le demostraba el corazón pecaminoso del hombre cuando querían apedrear a una mujer adúltera, Jesús le dio una enseñanza también. Ellos entendieron que no estaban aptos para lanzar la piedra porque eran peores quizás que ella, pero seguían ciegos. Amén. Después le dijo, yo soy la luz del mundo. Igual, loco, no lo entendieron. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. Y ninguno que es ciego va a poder ver las glorias de Dios en sus vidas. Así que mi hermano, si hay ceguera espiritual en algunas áreas de sus vidas, mi hermano, ahora Dios quiere iluminar. Dios quiere devolverte la visión para que le creas, para que te agarres más de Él. Amén. Para que puedas ser una persona que puedas ver con claridad y poder distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que hay que cambiar, lo que hay que mejorar y lo que hay que hacer para agradar a Dios y por supuesto recibir bendición también. La fe es activa. Amén. La fe es activa. Sigue diciendo, versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en el lodo, con lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cómo regresó? Viendo. Mire usted. Jesús vino a demostrar que Él tiene el poder para devolver la visión. Amén. ¿Sabe qué? Si usted se da cuenta, muchas veces Jesús le decía a la gente, no, enferma, no, queda sano de tu enfermedad. ¿Sí o no? Las palabras mágicas. El escritor de Santiago dice, si está alguno enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. Amén. Jesús dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús dijo, en mi nombre. ¿Cuánto dicen amén? Pero aquí Jesús no usó esas palabras, no le dijo, está sano. No le dijo así. ¿Sabe qué le dijo? Se agachó, escupió en tierra, hizo lodo y le untó en los ojos. ¿Se da cuenta? Untó en los ojos. ¿Qué hizo Jesús en este caso? Utilizó un punto de contacto con él. Se acercó a él. Él vino porque no podía hacer otra cosa más. De lejos no lo iba a untar, no, tenía que acercarse. Amén. Y es el punto de contacto que nosotros tenemos que hacer. Usted está llamado para eso. Hermano, no vamos a poder ayudar a nadie si no nos acercamos. De lejito no podemos hacer nada. Amén. De lejito no podemos hacer nada. Si bien podemos de repente solucionar ciertas circunstancias en ciertas personas, gloria a Dios porque podemos hacerla. Pero la gente tiene que entender
que no es esa persona que está solucionando ese problema, es Dios. Amén. Es Dios a través de esa persona. Dios que está usando. Y ni nosotros tampoco nos tenemos que vanagloriar que yo estoy haciendo algo. ¿Por qué? Porque si lo puedo hacer es porque Dios me lo ha dado. Amén. Porque Dios permitió que yo lo tenga. Así está, ahí está la palabra. Dice que se juntó y le echó. Mire usted, cómo Jesús era sabio, porque usó lo que aquel tiempo creían la gente. Según la gente de aquel tiempo creían de que la saliva tenía o era curativa. Y mire usted, y Jesús usó la saliva, hizo lodo y le untó, como dándole confianza a él. Por lo menos alguien se le acercó a él y comenzó a hacer algo por él. Oye, qué lindo es eso, ¿no? Qué lindo es eso cuando de repente uno no sabe qué hacer, uno no sabe dónde ir, uno no sabe, no sabe nada qué es lo que puede pasar más adelante, pero de repente llega algún amigo, algún hermano en la iglesia y de repente comienza a hablarte, comienza a ayudarte de una u otra forma, buscando mecanismos. ¿Para qué? Para que por lo menos te sientas bien y levantes los ánimos para proseguir a lo que viene después. Yo me imagino que este hombre se sintió cómodo cuando de repente sintió que aunque quizás no sabía que era saliva, o quizás él escuchó que Jesús escupió, no sé, pero dice la palabra que él le untó. Y ahí vemos de que el hombre quizás sintió confianza porque alguien estaba haciendo algo por lo menos por él. Porque desde que él estaba en el vientre de su madre hasta entonces nadie había hecho nada por sus ojos, por su ceguera espiritual o física, perdón. ¿Y sabe qué? Pero como para que Jesús se lleve la gloria y Dios sea glorificado y no lo que Jesús estaba haciendo en el momento, ¿qué le dijo a él? Ve y lávate allá en el estanque Siloé. ¿Qué hizo el hombre? Fue y se lavó. Y aquí viene algo curioso. El estanque Siloé, dice la historia en 2 Reyes, capítulo 20. Si usted lee ahí en su casa, el rey Ezequías construyó este estanque. Metió agua de un estanque que había afuera, que se llama Gihón. Cavaron un túnel por debajo de piedra, 600 metros, y metieron agua, hicieron allá un estanque. Tenía sus medidas, una profundidad de 5 metros y pico por ahí. Mire usted, y esa fuente de agua que se llamaba Gihón, que estaba fuera de las murallas de Jerusalén, dos veces al día, no sé cómo se hará, pues ya yo no lo entiendo esta cuestión de hidrología, pero 2 veces al día algo provocaba esa fuente de agua y metía agua 2 veces al día y llenaba la fuente de adentro que habían construido, de tal manera que Jerusalén tenía agua y no se iba a preocupar por el mantenimiento de agua si es que venían los enemigos a sitiarla o en tiempo de guerra. Y también era llamado, mire usted, era llamado manantial de María. Y aquí viene la idea de que Jesús, ¿por qué Jesús dijo, el que tenga sed, venga y beba? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínese usted, mi hermano querido, Jesús lo mandó al hombre, ve y lávate al estanque de Siloé. El estanque de Siloé significa el enviado. Y está representando a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Y si usted lee, y según los teólogos, habla de que este estanque representa a Jesucristo. Y el hombre fue obediente porque cuando fue al lugar, al estanque, a Jesucristo, obedeció la palabra de Jesús. Él volvió mirando. Cuán importante es la obediencia del Hijo de Dios. Amén. Cuán importante es la obediencia del Hijo de Dios. Dios te puede mandar muchas personas para hablarte, para aconsejarte, para animarte, para darte estrategias, formas quizás de hacer las cosas mejor. ¿Sabe qué? Pero si usted y yo no somos obedientes a la palabra del Señor, ¿usted cree que las cosas van a suceder? ¿Usted cree que el hombre iba a volver mirando si no iba y se lavaba? ¿Cómo le hizo? No sé. Hubieron personas que lo ayudaron, no sé, quizás. Tropezó, se cayó, no sé, porque era ciego, pero él fue en obediencia, ya estaba animado. Cuán bueno es la motivación entre hermanos. Amén. Pero no solamente es motivación, tenemos que obedecer la palabra. Está bien
Que mi líder venga y me diga, bien, hermano, vamos adelante, mirá, estamos orando por vos, mirá, la iglesia está intercediendo. Es lindo eso. Pero si yo no practico la palabra de Dios en mi vida, ¿usted cree que esa oración va a tener sentido para mi vida? No, mi hermano. Van a matar intercediendo siempre por mí. Pero usted y yo no vamos a recibir nada. ¿Por qué? Porque no somos obedientes. Amén. Ven a Cristo Jesús. Obedezca la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Aunque nada suceda en su vida, obedezca, sea obediente. Aunque todo se torne difícil, usted sea obediente. Porque Dios se quiere glorificar. Amén. Dios se quiere glorificar. Mire usted, el estanque de María, así también le llaman el manantial de María. ¿Y sabía usted que Jesucristo viene de una mujer, ¿no es? Llamada María, ¿no? Nació, creció, murió. ¿Y sabe qué dijo él? Voy, pero vuelvo. Voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Hoy el estanque quizás ya no tiene el mismo significado que tenía antes, porque el estanque somos nosotros. Amén. Usted es el estanque. ¿Y sabe qué? Y las aguas se mueven no solamente 2 veces al día, cuantas veces nosotros querramos. Cuántas veces nosotros busquemos, necesitemos, está Dios ahí moviéndose en su estanque, en su vida, porque Dios vive en usted. Amén. Porque Dios vive en su vida. Pero vuelve a lo mismo. Muchas veces las circunstancias nos nublan tanto, mi hermano, que a veces no podemos ni ver eso. Pero por eso necesitamos la hermandad. Amén. El cariño, el amor de la gente con la que trabajamos juntos. ¿Para qué? Para motivarnos a obedecer. Póngase en pie. Dos tipos de ciegos que en este tiempo hay. Aquellos que necesitan el perdón de Dios en su vida y recibir al Señor en su corazón como Señor y Salvador. Con otra palabra, ser hijos de Dios. Y aquellos hijos de Dios que hemos perdido la visión quizás en ciertas áreas de nuestras vidas. ¿Sabe qué? Y estamos apesadumbrados, estamos tristes, estamos llorando, quizás desesperados. Dios quiere lo bueno para nosotros, amén. Pero también quiere lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Al margen de las circunstancias que pasemos, porque siempre la vamos a pasar. Así que yo le animo. Escuchemos la voz de Dios, porque Dios te dio una motivación en esta noche. Amén. Dios ha tocado tu corazón en esta noche. Dios te ha motivado. Te falta la parte que te corresponde. Ve a lavarte al estanque de Siloé. Amén. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Lávate. ¿Qué es lavarse? ¿Cuándo uno se lava? Cuando uno está sucio. Amén. Cuando uno está sucio, cuando uno está mal. ¿Cómo está su vida en este tiempo? ¿No le ha pedido perdón a Dios? ¿Cómo ha estado andando delante del Señor en este tiempo? ¿Ha estado usted practicando la vida cristiana como debe hacerlo? ¿Ha estado orando? ¿Ha estado leyendo la palabra? ¿Ha estado practicando? ¿Ha estado siendo buen hijo, buen estudiante, buen trabajador? ¿Ha estado siendo sincero en sus negocios? ¿Cómo está en este tiempo? ¿Está trabajando con amor en la obra del Señor, en el área en la que está usted ahora sirviendo? ¿Lo disfruta? ¿No lo hace? ¿Qué sé yo? No sé, usted lo sabe. Venga a lavarse. Cierre su ojito. No me mire, cierre su ojito. Mírelo a Dios ahí y pídale y llore al Señor. Y al Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Si usted se encuentra, mi hermano, ahora ciego en algunas áreas en su vida, por situaciones, dificultades, no importa si son pequeñas o grandes, pero usted las sufre, mi hermano, pídale perdón a Dios. Ya Dios te motivó, ya Dios te dio una palabra, ya Dios alentó tu corazón en esta noche, pero Él te dice, ve a lavarte, lávate. Pídele perdón a Dios. Ponte a cuenta con Dios. Ahí donde estás parado, ahí ponte a cuenta con Dios. Habla con Dios. Porque Dios está trayendo las cosas que tienes que acomodar a tu mente en este momento. Situaciones que tienes que arreglar en tu vida, Dios está trayendo en tu mente en este momento.